bien. Si leísteis el link del boletín, no soy Santiago, fibla que le tocaba hoy. Por cuestiones de COVID, pues he tenido que cubrir yo y tenía esto preparado desde el principio de la pandemia por si en algún momento pasaba algo así. Así que hoy este mensaje está para ti y para mí, porque el Señor quiere que lo predique hoy, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a escuchar con gran atención, porque el Señor nos quiere dar una palabra en esta mañana, como siempre, ¿no? Como siempre. Tristemente hay una guerra a punto de comenzar. Rusia contra Ucrania. Tenemos hermanos de Ucrania aquí y hay que tomar una decisión de qué lado ponerte, ¿verdad? El 30% de Ucrania, además, habla ruso como lengua materna. Y la mitad de estos, su padre o su madre, son de Rusia. Y hay que pensárselo muy bien, ¿no? Es Ucrania contra Rusia. Europa te va a apoyar, Estados Unidos, con armas, inteligencia militar, puede que algún satélite que otro. Pero si Rusia entra, va a entrar con todo, ¿verdad? ¿De qué lado te pondrías? Una parte, un tercio de tu población, además, es prorrusa. Y los vecinos se miran, ¿verdad? Y lo que tú haces en un momento determinado puede marcar tu futuro. Y si esto entra y empieza a haber sangre, la decisión es muy importante. No hay peor enemigo que un ex amigo, ¿verdad? Siempre se ha dicho eso. Tu vida depende ahora mismo, si estás allí, de esta pequeña decisión. ¿De qué lado me pongo? Nos encontramos en una situación parecida. Hemos leído un texto en una historia mucho más grande en el que tenían que elegir los del pueblo, los de Jerusalén, de qué lado ponerse. Hay una guerra, una invasión, un sitio de la ciudad y tenían que elegir de qué lado ponerse, porque de ello dependería el resto de su vida, si es que les quedaba vida, claro. Y de esto vamos a hablar un poquito, de decisiones, de cómo tomar decisiones. Al final, las decisiones que tomamos hoy de forma temporal van a marcar nuestra vida en el futuro y de forma permanente. Hay decisiones que no se pueden dar marcha atrás, ¿verdad? Que es imposible ponerte en esa situación y hacer algo diferente. Hay decisiones que tomas hoy y que pueden parecer pequeñas, pero que marcarán tu vida, el resto de tu vida y si es que tienes vida. Cuando era joven, el milenio pasado, dudaba un poquito de todo. Dudaba si lo que yo creía me lo habían enseñado mis padres y por lo tanto era una consecuencia de lo que me enseñaban mis padres. Y empiezas a dudar todas estas cosas. Es extraño, ¿no? Porque tus padres te enseñan un montón de cosas que nunca dudas. El amor es importante, la familia es importante, hay que esforzarte. Pero otras cosas que dices tú, ¿será o no será? Además, como joven, yo en el fondo no quería dejar de hacer lo que escuchaba en la iglesia, pero tampoco quería perderme nada de lo que estaba fuera de la iglesia. Así que intentaba empujar los límites para vivir de una forma que pudiese compatibilizar las dos formas de vida. Y sabes que esta tensión es prácticamente imposible o es totalmente imposible de llevar. Así que llegué a un punto en que me di cuenta que la tensión era demasiado, que yo ya tenía que tomar una decisión o me volvía esquizofrénico del Josué del instituto, de la universidad, o el Josué de la iglesia. Y yo pensé, no tenéis que tomar las decisiones como las tomé yo, ¿de acuerdo? Cada uno tiene que tomar las decisiones de su vida y las importantes además de una forma totalmente independiente y autónoma y responsable de tus propias decisiones. Pero esta fue la mía. Si me quedo en la iglesia o no me quedo, si sigo a Dios o no sigo a Dios, va a cambiar mi futuro radicalmente. Si este domingo decido seguir, si este sábado decido seguir, mi vida va a cambiar definitivamente
mi futuro va a parecer otro, pero no solo eso. Mis hijos van a ser otros y la vida de ellos va a ser diferente si yo decido dejar lo que mis padres me han enseñado y buscar otra vida temporalmente, puede que hasta más placentera, ¿verdad? Y todos nos hemos visto, todos los que nos criamos en la iglesia nos hemos visto en esa situación, ¿verdad? Es un quiero lo mejor de los dos, pero sé que no puedo uno sin el otro. Así que pensaba yo, mi decisión fue una decisión basada en dónde yo estaba más feliz, dónde tenía más paz, dónde me encontraba más satisfecho, dónde yo me sentía más pleno, dónde dormía con más tranquilidad. La mayoría de la juventud se acuesta muy tarde porque quiere caer rendido en la cama y no pensar demasiado, ¿verdad? No quiero estar tan cansado que me rindo y caigo redondo, ¿no? No irme temprano, tener tiempo de pensar. ¿Dónde yo realmente sabía que era más feliz, pero que no era más feliz, que me iba a ser más feliz a la larga? ¿Y saben qué me vino a la cabeza? En los campamentos. Nuestros jóvenes, veréis que no están con nosotros, 37 han ido de Snow Camp, de retiro, y esos eran los momentos donde yo realmente más feliz estaba. Así que, padres, os doy un consejo. Castigad a vuestros hijos sin móvil, sin Netflix. Castigarlos sin cena. Eso no se hace, ¿no? Parece que estás haciendo algo terrible. Tampoco les pasaría nada. Castigarlo con lo que quiera, pero no le castiguéis sin actividades cristianas. No tiene sentido ninguno. Es en el sitio donde van posiblemente a encontrar el verdadero propósito de su vida. Así que si sacan malas notas o pasa algo, acuérdate, castígalo con otra cosa. Y yo pensaba, ese es el sitio donde yo más feliz estoy. Y entonces decidí seguir en la iglesia. Decidí seguir leyendo. Decidí seguir cantando. Decidí seguir sirviendo. Y de repente, aquel Dios del que yo dudaba, del que no estaba seguro si de verdad estaba ahí o no estaba ahí, empezó por estos pequeños pasos de fe, creyendo que lo había, porque si tú no crees que algo hay, no lo vas a encontrar. Si tú crees que no existen llaves, no las buscas de verdad. Si crees que existen y que las has perdido, eso es lo que buscas. Entonces hay que buscar a Dios creyendo que lo hay. ¿Por qué? Porque si no, no lo vas a encontrar seguro. No vas a buscar igual. Y empecé a conocer a Dios, empezó a afianzarse en mi vida de una forma sólida, sin tener todos los argumentos racionales en mi cabeza. Empezó Dios a hacerse verdad en mi vida, empezó a crecer en mi corazón, mi vida empezó a mejorar, mis dudas se fueron diluyendo y llegó un punto en el que Dios era y es lo más verdadero de mi vida y el resto, lo que más real es y el resto, lo que es más palpable y el resto, tomando estas pequeñas decisiones de este domingo voy, este domingo canto, este día voy y sigo, y este día no salgo, este día no hago, este día me aparto. Estas pequeñas decisiones me llevaron a encontrar al Dios que amo hoy. Pero es difícil tomar las decisiones, ¿verdad? Es muy difícil tomar ciertas decisiones, porque todo nos engaña. Miras las redes sociales, ¿cuánto es verdad de todo lo que ves? Miras las noticias, ¿cuánto es verdad de todo lo que ves? ¿Qué está realmente siendo objetivo y qué es totalmente sesgado por una inclinación política? O qué difícil saber, ¿no? Tenemos aquí a Jonathan, periodista, qué difícil saber una noticia si es objetiva o no objetiva, ¿no? Pero
¿quién es el mayor engañador de nuestras vidas? Nosotros. Yo soy mi peor engañador. Si no estás de acuerdo conmigo, piensa en esto. ¿Quién te engañó en tomar las peores decisiones de tu vida? Tú mismo, yo mismo. ¿Quién te engañó a comprar todas las cosas innecesarias que compramos? Tienes que aceptarlo, tú y yo. ¿Quién te engañó a comer los kilos que te sobran? ¿Verdad que nadie estaba con una cuchara? ¿Quién te engañó a estar tan ocupado? Yo mismo, tú misma. ¿Quién te engañó a no hacer el devocional? Porque tú mismo, yo mismo. Porque el corazón, nuestro corazón, es nuestro mayor engañador. Así que os voy a contar la historia de Sedequías, de la que hemos leído, para intentar entender el proceso en nuestro corazón que nos engaña a hacer las cosas que en el fondo sabemos que estamos haciendo engañados. Porque la mayor persona que nos engaña somos nosotros mismos. Os lo voy a explicar, es bastante histórico, ¿vale? Os voy a resumir un montón de capítulos de Jeremías de la forma más corta posible, pero si pierdes un poco el hilo, te enganchas al final y escuchas la conclusión, ¿vale? Pero esto es así. El mundo tenía tres grandes potencias al siglo VI, VII antes de Cristo. Egipto, Siria y Babilonia. Babilonia absorbió a Siria y se quedó con un imperio tremendo hasta la India. Y se quedaron dos grandes rivales, uno en África, Egipto, y otro en Asia, Babilonia. Cada uno quería conquistar al otro, ¿no? Si China se pudiese quedar con todo Estados Unidos con todo China, ¿me entiendes? Y en aquella época, ¿por qué no? Si lo pudieses hacer, lo intentaban. Y eso es lo que querían, invadirse el uno al otro para quedarse con todas las riquezas, esclavos, poder, gloria, estatus, majestad, etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño problema entre estas dos potencias. Entre ellos dos, si vemos el dibujo, veremos el dibujo aquí de la época, desde Multimedia nos lo pondrán, para pelear la parte de Asia contra la parte de África, hay un desierto. ¿Lo ves aquí? Vale, tenemos Babilonia, Asia y tenemos Egipto. Si tú quieres que tus tropas se enfrenten contra Egipto, contra Babilonia, tienes que pasar por esa franja. Y solo hay una franja fértil, que es Israel, Judá, Israel. Porque el resto es desierto, Arabia. Imagínate tú si metes un ejército de 100.000 en un desierto, a ver hasta dónde llega. Así que si tú quieres plantar batalla, tienes que pasar por esa pequeña franja que es Israel. Es la única parte fértil donde puedes beber, alimentarte, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Si te metes en el desierto, estás perdido. Así que Israel siempre fue minúscula. Pero si confiaban en Dios, Dios los hacía fuertes. Como en la época de David y Salomón. Ya no necesitamos el mapa, está perfecto. Los grandes imperios, cuando David y Salomón estaban fuertes, no se podían pelear. Israel hacía allí de tapón para uno y para otro. Era imposible ir y pelearse unos con otros. Mientras seguían a Dios, Israel prosperaba. Era admirada, era diferente, traía una forma diferente de vivir, respeto a la viuda, al pobre, no explotar al que no tiene. No se podían extender, eso era increíble, no podían matar bebés, no podían tener prostitución cúltica. Y si ellos estaban bien, traían paz mundial. Pero esa pequeña nación dependía, siendo tan pequeña, siempre de los milagros de Dios. Así que por los momentos en los que ellos estaban fuertes, prosperidad, diferencia y paz mundial. En los momentos que ellos no estaban fuertes, había guerra mundial, ¿no?
Pero los israelitas no se contentaron con esto. Empezaron a mirar a las demás naciones y empezaron a desear lo que tenían las otras naciones de su alrededor. La gloria que ellos tenían, las prácticas, el placer, las fiestas cananitas no eran como las suyas, eran fiestas. Y comenzaron a hacer lo peor de las demás naciones. El primer bebé que nacía en tu familia se quemaba a Moloc. Un hijo, una hija, daba igual, a la prostitución cúltica, opresión al pobre, politeísmo, brujería, agorero, juego, echar la suerte, borrachera. El rey en Israel no podía tener cualquier tierra, se tenía que quedar con su tierra que le tocaba de sus padres. No, empezaron a quedarse con las tierras de los demás, a hacerse igual que los reyes de los demás. Y en este juego, donde ya tú no juegas las cartas de Dios, sino las cartas de los demonios, Babilonia y Egipto eran mucho más fuertes que Israel. Ellos despreciaron a Dios, así que Dios los dejó competir con las demás naciones, con el resto de los demonios, de la forma de hacer de ellos. Y en estas cartas, Egipto y Babilonia iban a ganar siempre a Israel e iba siempre a quedar absorbido. Así que para pelear, estas dos potencias intentaban dominar esa parte para tener ahí tu forma de dominio y de poder pelear contra los demás. Así que vamos a la historia que tenemos aquí. Por un tiempo Egipto dominó esta parte, Egipto era más fuerte, pero llegó Nabucodonosor, 500 y pico, e invadió la capital. Se llevó a la mayoría de la población y quitó al rey, a Jeconías del trono, y puso a Sedequías, ¿vale? Las potencias quitan reyes y ponen reyes de acuerdo sean afines a ellos o no para tenerlo controlado, ¿verdad? Así que pusieron a Sedequías. Y este es el objeto de nuestro estudio en esta mañana. Con 21 años pusieron a Sedequías y reinó por 11 años. Él lo único que tenía que hacer era coger los tributos y una parte enviársela a Babilonia. Reinar, disfrutar y una parte llevársela a Babilonia. No muerdas la mano que te da a comer, ¿no? Fue puesto por Nabucodonosor. Tú esperarías que Sedequías tendría algo de fidelidad o de ser leal al rey de Babilonia. Pero, hombre joven, por su cabeza comenzaron a ir otras ideas. Los nobles empezaron a querer otras cosas. Querían ser sus propios dueños y señores. Así que en un momento dado dejaron de pagar tributos, se independizaron y hablaron con Egipto para que los defendiera. Pero Dios tenía otro plan. Ya se lo había dicho a través de un montón de profetas. Por vuestra maldad, por 1300 años de maldad, de pareceros a las otras naciones, de hacer la misma maldad que ellos, yo os voy a llevar exiliados a Babilonia. Pero Sedequías, los nobles, no se lo creían. Así que se independizaron y Nabucodonosor viene a sitiar la ciudad de Judá. ¿De acuerdo? Si el sitio de una ciudad era terrible, te quedabas sin productos del campo, tus existencias de agua podían llegar a extinguirse, era terrible. Así que Egipto, el rey, el faraón, sale de Egipto para proteger a Jerusalén. Nabucodonosor se va, no quiere pelear en este momento y Sedequías está, pletórico. Cree que ha conseguido lo que quería, cree que ha de alguna forma conseguido que la voluntad de Dios no se aplique, que los planes de Dios no se cumplan. Ha conseguido romper las profecías. Pero hay un profeta de Dios llamado Jeremías. Capítulos 37 a 38. Jeremías le dice, mira, te lo he dicho y te lo he repetido. Ese no es el plan de Dios. Versículo 7. Faraón sale, pero se vuelve. No os engañéis. Nabucco, para los amigos, vendrá y destruirá la ciudad. Sedequías había ido veces a hablar con Jeremías, preguntarle acerca de lo que Dios quería. Era un profeta que nos dice el texto que salía y entraba del pueblo. Era reconocido por todos. Era el gran profeta de Dios.
Así que, ¿qué hizo Sedequías? ¿Escuchó al profeta? Como no es una historia muy conocida, puedo jugar un poquito aquí con suspense. Pero como sabréis, no escuchó al profeta. Se rodeó de gente que le dijera lo que él quería oír. Así que se rodeó con otros falsos profetas, como por ejemplo Genanías en el capítulo 28, que le decía que no solo Dios lo defendería, sino que en 2 años traería a todos los deportados con los tesoros del templo que se había llevado Nabucodonosor. Lo único que tenían que hacer era adorar a Dios, darle ciertos sacrificios, una limosnilla. Tú sigue adorando a todos los dioses, tú sigue haciendo todas las cosas que quieras, y a este Dios de Israel, el que tenemos nosotros, lo adoramos, pero le damos algo y tú no te preocupes, Sedequías, que todo seguirá bien. Muchas veces vivimos un poquito así, ¿no? Queremos hacer lo que queremos y a Dios cierta limosnilla, ¿no? Una oracioncita por aquí, un versiculito por acá, colgamos alguna cosita, venimos a la iglesia un ratito, pero en el fondo lo que queremos es que nos salven los momentos difíciles si nos entra enfermedad, entonces ya me pongo a orar, sí. Pero vivir como queramos y después irle dando limosnita para que se quede tranquilo por si un día lo necesitamos, ¿verdad? Eso era un poco lo que Genanías les estaba diciendo de vivir. Querían vivir sin Dios, pero que en los momentos difíciles Dios los salvase. Me recuerda un poco a cuando en las películas vemos a los grandes delincuentes con cruces, ¿no? Muy religiosos, y dices tú, estás haciendo lo contrario que dice Jesús, pero tienes Jesús colgado. Muchas veces vivimos así, ¿no? Queremos hacer lo contrario, pero por sí. Jeremías tenía razón. Egipto se va, vuelve. Así que Nabucodonosor rodea de nuevo la ciudad para cargarse a Sedequías y todos los que se habían rebelado. ¿Vale? A ti te dice Genanías, no te preocupes que Dios nos salve. Y te dice Jeremías, oye, que Egipto no te va a ayudar, se va. Entrégate, porque si no te va a ir mal. ¿Tú qué haces? Sedequías quiere saber la verdad. Está en medio de un sitio, la ciudad rodeada, cientos de miles de soldados, y va Jeremías. A Jeremías lo habían metido en la cárcel, que es lo que hemos leído, porque le estaba diciendo al pueblo el mensaje que no, que se entregara, que ni Egipto los iba a ayudar y que iban a terminar en Babilonia, ¿vale? Entonces Sedequías lo saca a la cárcel y le dice, dime la verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Y Jeremías le dice, a ver, yo te he dicho la verdad y me has metido en un pozo, sin luz, sin agua, sin pan, metido en el barrio. Imagínate tú, día tras día, metido en un pozo con fango, sin agua. ¿Y ahora quieres que te diga la verdad? Y le dice Sedequías, bueno, si me dices la verdad, te pongo al aire libre. No te voy a soltar, pero por lo menos te da el aire fresquito, te da en la cara. Y Jeremías dice, te iba a tener que decir la verdad de todas formas, así que vale. Coge el trato de Sedequías y se lo dice. Y le dice Jeremías, mira, si te entregas, vivirás tú y vivirá todo tu pueblo. Y Sedequías le responde, pero es que tengo miedo, muchos del pueblo te han escuchado y se han estado pasando por las murallas a los babilónicos y tengo miedo que si yo ahora me entrego, estos irán a por mí. Y Jeremías le dice, tú no te preocupes, esto es duro, esto es terrible. Tu pueblo es tan malo como el babilónico, aquí no hay malo y bueno, sois igual de malos y Dios va a hacer algo increíble con vosotros. Os va a llevar, pero a los 70 años estaréis de vuelta y seréis otra nación. Y Sedequías, ¿sabéis qué hace? Además, Enanías, el falso profeta, había muerto. Egipto se va, se muere el falso profeta, ¿tú qué haces? ¿Haces caso a algo, someterte a otro pueblo que viene a Dios o Sedequías se mantiene en sus 13, no se entrega? Babilonia lo que quería es que se entregara en el fondo, no quería derramar sangre, si tiene que entrar a la ciudad, hay peleas, pierde soldados, hay esfuerzo, lo quieren resolver pronto, lo que quieren es que Sedequías les mande tributo, pero se mantiene en sus 13.
y tiene la esperanza que al final la cosa salga bien. ¿Cuántas veces hemos hecho lo contrario a lo que Dios quiere? Con la esperanza al final de que Dios al final de alguna forma hará que todo me salga bien, porque el que ama a Dios, todo lo ayuda bien, ¿verdad? Pero el que lo ama dice, si me amáis, ¿qué tenéis que hacer? Obedecerme. O sea que coges una parte, pero la otra te la quitas de encima. ¿Cuántas veces hemos vivido con la esperanza de que al final, haciendo lo que yo quiero, porque es lo que me llama, porque es lo que de verdad, al final todo saldrá bien? Lo hemos hecho tú y yo, lo hizo Sedequías, así que Sedequías se mantiene en sus 13, no quiere rendirse. 2 años de sitio, 2 años la ciudad rodeada, ya no hay pan, se quedan sin pan, se quedan sin comida, lo hemos leído aquí, no hay ni para darle pan a Jeremías. Así que llega un punto en que Nabucodonosor se cansa, abre una brecha en la ciudad, empiezan a entrar, Sedequías se esconde por la noche, sale con algunos, es decir, mete a todo el pueblo de no rendirse en la guerra y después coge él y el primero que coge y se marcha corriendo. Los de Babilonia lo cogen, lo traen a la ciudad y hacen lo que Jeremías les había dicho. Ponen a sus hijos delante, los degüellan, a sus mujeres se la dan a sus nobles, le sacan los ojos después de haberlo visto, se lo llevan a Babilonia encadenado con la colección de estampitas que tenía Nabucodonosor con los reyes derrotados de los diferentes reinos. Tenía una colección, le sacaban los ojos y los sacaban en las fiestas para, como el que enseña su colección de estampitas, ¿verdad? Todo porque no quiso escuchar la voz de Dios. Porque al final la desobediencia a Dios trae el peor de los resultados. Y el plan de Dios siempre prevalece. Segunda de Crónicas 36 nos dice como 70 años después, como dijo Dios, el rey Ciro, rey de los persas, dice, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, versículo 23, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. 70 años después reconstruyen la ciudad. ¿Y el pueblo crees que cambió? ¿Crees que ese gran castigo que Dios les dejó de ir exportados sirvió para algo? Después de 1300 años, algún rey bueno, otro malo, un juez bueno, otro malo, la mayoría adorando a otros dioses, haciendo lo mismo que hacían las brutalidades de las otras naciones, vuelven del exilio y jamás, nunca más hasta el día de hoy, los israelitas han adorado a otro Dios. El plan de Dios, el castigo de Dios funcionó. Era tal su amor por las Escrituras que se las aprendían de memoria. Cuando llegan Jesús se han ido al otro lado, se han vuelto tan devotos a la ley que se pasan de rosca al legalismo. Jesús decía una frase y ellos sabían perfectamente de qué versículo era, en dónde estaba hablando Jesús. Miles y miles buscaban al Mesías y cuando llegó el Mesías muchos lo rechazaron, pero miles y miles lo aceptaron. Y empezaron a predicar el Evangelio y muchísimos se convirtieron al mensaje de Jesucristo y cambiaron Roma, hicieron en Roma un cambio total, hicieron que las iglesias construyeran los primeros hospitales, los primeros orfanatos. Después de siglos abolieron la esclavitud, se inventaron la desobediencia pacífica a la injusticia moral, elevaron a las personas en este mundo a tener un valor intrínseco simplemente por ser personas. Eso no ha existido antes del cristianismo. Y ahora la iglesia es la creencia más grande del mundo porque 12 discípulos creyeron el mensaje de Jesús, porque un pueblo creyó a Dios, porque fue transformado por un castigo de Dios para que nunca jamás volvieran a adorar a otro Dios. ¿Cuál fue el problema de Sedequías? ¿Por qué no ver las evidencias que en el fondo él sabía que eran reales?
Vamos a ver la evaluación de Jeremías, capítulo 17. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone su confianza en la fuerza humana, y su corazón se aparta del Señor. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Versículo 9, la clave, evaluación. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo puedes conocer tu propio corazón? Yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuál era el gran problema? Que su corazón engañó su mente. ¿Qué tiene que ver que Dios escudriña la mente si el corazón es engañoso? ¿Cuál es la conexión? Andy Stanley lo explica de esta forma. Tu corazón quiere algo. Se lo dice a tu mente. Tu mente en el fondo sabe que eso no es así. Pero el corazón lo engaña convenciéndolo de lo que quiere, lo que desea no es un capricho, sino una necesidad. Así que la mente se encarga de afirmarte en lo que tú deseas y defenderlo con argumentos. Y de rodearte de argumentos para justificar lo que de verdad quieres, porque ya no es un deseo sino una necesidad imperiosa, y entonces te rodeas de gente que afirma lo que quieres y aparta todo aquel que te dice lo contrario. Y no ves las señales de las personas que te dicen que no está bien, ni los profetas que te advierten que no está bien. Preferirías meter a tu madre en un pozo para no escucharla, o la Biblia, o la iglesia, o tu amigo que te dice lo contrario, y metes la verdad en un pozo, porque tienes la vaga esperanza que al final te saldrás con la tuya y todo saldrá bien y podrás conseguir lo que querías de alguna forma, porque todo Dios al final lo hará bien. ¿Entendéis el proceso? Mi corazón quiere algo, mi mente sabe que ese algo no. Pero tu corazón engaña a tu mente y Dios escudriña tu mente para decirte lo que de verdad necesitas, lo que de verdad hay en tu corazón, lo que de verdad tendrías que hacer. Este era el caso de Sedequías. Quería ser un rey independiente y glorioso sin depender de nadie, ni siquiera de Dios. Y todos estamos en el mismo proceso y todos nos engañamos de igual forma. Tenemos cosas en el corazón que sabemos que no son verdad y al final convencemos a la mente para encontrar los argumentos que sean y las justificaciones que sean y los versículos que sean para justificar y hacer lo que mi corazón quiere y en el fondo sé que no está bien. Queremos tener la familia como tienen los demás, o queremos tener las vacaciones de los demás, o queremos que nuestros hijos vayan a los colegios que van los demás, o la casa que tienen los demás, y comerte las estrellas Michelin que se comen los demás, y las escapadas que hacen los demás, y ser como los demás se convierte en una necesidad imperiosa que quiere tu corazón y tu mente trabaja para conseguirte lo que tienen los demás, porque ahora no es algo que quieres, sino es algo que necesitas ser igual que los demás. Y vas apartando a Dios para luego, para cuando tengas garantizado todo lo que tienen los demás, y entonces ya no lees, entonces ya no sirves, lo dejas para cuando tus hijos sean mayores, o para cuando tu trabajo esté mejor, o para cuando tus padres ya hayan fallecido, y siempre lo vas dejando para después, porque quieres algo que crees que es una necesidad y en el fondo sabes que te estás engañando. Ya no ofrendas como tendrías que ofrendas como si fuera un club, porque si no, no puedes mantener todas las cosas que tienen los demás que yo quiero tener, porque tengo la necesidad de ser igual que los demás. Y en el fondo lo que tengo es un corazón engañoso, que en el fondo sabes que la mayor experiencia que necesitas es acercarte a Dios y ser amado por quien eres y no por lo que te parece a los demás. O te gusta un chico, tu mente sabe que no es lo que necesitarías o lo que te daría el mejor futuro, y oyes todas las señales y todos los profetas que no es lo que deberías hacer, pero tu cuerpo quiere salsa, como dice la canción, tú también, tu chico también, y termináis haciendo lo que en el fondo ninguno de los dos quería hacer.
sin precauciones, pero claro, ¿cómo ibas a llevar precauciones a algo que no querías hacer? Así que quieres olvidarlo y quieres volver al camino. No quieres matar a una posible criatura que estás aquí, pero le dices a tu cabeza que te justifique lo que vas a hacer, porque en realidad con la pastilla del día después seguramente no estaba ni concebido. Y escuchas a los falsos profetas que te dicen que está todo bien, que no pasa absolutamente nada, y lo haces y lo olvidas, pero tus tripas no lo olvidan, y desde entonces estás enferma, y aunque quieres vivir, estás muerta en vida. O tantas cosas de las que nos engañamos para conseguir lo que nuestro corazón quiere, que nuestra mente nos justifica, que en el fondo sabemos que cuando nos habla Dios nos dice totalmente lo contrario. Esta palabra sirve de profeta para hoy. Solo siguiendo a Dios tendrás un final feliz. Solo siguiendo a Dios te sentirás realizado. Solo siguiendo a Dios encontrarás la paz que tanto buscas, porque lo necesitas y sabes que sin esa paz no vas a poder seguir. La gran decisión que puedes tomar hoy, en esta mañana, es escapar de los deseos temporales de tu corazón, no dejar que tu corazón engañe a tu mente y justifique lo injustificable. Porque fuera de Dios, al final no vas a terminar con los ojos arrancados, siendo una pequeña estampa en una colección del fracaso. Es peor, fuera de Dios, lo único que conseguirás es muerte eterna. Jeremías 17:14 dice: sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dios te quiere sanar, te quiere revelar la verdad, quiere sanar tu corazón y darte el de su Hijo, que es el único que no contiene mentira. El único, no hay otro igual. Ni el tuyo, ni el que más te quiere, ni de los que más quieren tu bien. No, todos contienen verdad. Mentira. El tuyo contiene mentira. El único corazón que no contiene nada de mentira es el de Jesús, y ese es el corazón que te quiere dar Cristo. Toma esta decisión hoy para el resto de tu vida. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a escuchar? Mientras que el grupo de adoración musical sube, vamos a orar. Dios de los cielos, no me quiero engañar más. Señor, quiero ver tu verdad, tu luz, quiero vivirla. No quiero solo saberla, sino quiero que todo mi ser viva tu verdad, Señor. Perdónanos, Señor, por la cantidad de veces que nos engañamos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque al final queremos que tú arregles lo que nosotros hemos estropeado. Gracias, Señor, porque lo haces muchísimas veces. Gracias, Señor, porque puedes hacerlo de una forma definitiva, Señor. Pon tu corazón en el nuestro, Señor. Danos un corazón de carne. Si alguien aquí en esta mañana nunca te ha pedido en su vida que lo haga en esta mañana, Dios de los cielos, ven a mi vida, cámbiame, quítame la mentira, dame la verdad, hazme tuyo para siempre. En el nombre del Señor Jesús, amén.